Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un espacio para la reflexión, el análisis, la crítica, el debate y sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Les damos la bienvenida a todos los interesados en el pensamiento sistémico y también, ¿por qué no decirlo?, a detractores y fieles opositores de la terapia familiar. Y como en otras ocasiones, me acompaña el psicólogo Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, muy contento de que le podamos dar continuidad a este proyecto y recordarles, bueno, que es un proyecto que no es reciente, que ya tenemos un tiempecito haciéndolo, llevándolo a cabo. Esto no sería posible sin la ayuda de todos los que participan en el proyecto, mandando sus comentarios, sus preguntas y participando en las charlas. Entonces, bienvenidos todos. Sí, muy bien, pues seguimos con nuestro libro Sí, que de Lynn Hoffman. tanto interés nos ha generado y que nos permite hacer una revisión de las grandes aportaciones de la terapia familiar. Algunos capítulos complejos, porque echa mano de disciplinas que comúnmente no son parte de la formación que tienen los profesionales de la salud mental. Pero pues bienvenido el desafío. Sí, sí, definitivamente nos han costado trabajo algunos capítulos. Algunos capítulos son más gelatinosos que otros, Ajá. inagarrables. Este, y pero bueno, contentos porque pues eso también nos ha retado, como dices, y nos ha hecho que volvamos a leer y releer ese, ese libro, esos capítulos, y bueno, vamos a aprender más acerca de los fundamentos de la terapia familiar. Sí. Bueno, creo que te había comentado en la transmisión pasada que este capítulo me gusta mucho por Sí, varias cosas. En general, a mí me interesa mucho el desarrollo y los interesados en el desarrollo normalmente no voltean a ver a la familia, no ven a la familia como un organismo vivo que también tiene su evolución, sus cambios. Y algo muy interesante que en lo que hiciste Lynn Hoffman es en estos cambios discontinuos que permiten a los sistemas avanzar a una etapa más compleja de funcionamiento y que dentro de estos periodos en los que se dan los cambios, pues bien podrían leerse o interpretarse como una crisis en las que a lo mejor una mirada negativa podría considerar que está implícito un mal pronóstico, pero que en realidad una mirada sistémica, pues es todo lo contrario. sí, definitivamente la propuesta en la que quedamos la videotransmisión anterior es en centrarnos ahora en este tema de los cambios discontinuos o de las crisis familiares, entre ellas las crisis de desarrollo o las crisis en las diferentes etapas del ciclo vital. Porque fíjate, dice Lynn Hoffman algo muy interesante, que esto es un mensaje para médicos y psiquiatras. Dice, un número creciente de investigadores han extendido estas observaciones para mostrar, habla de las crisis familiares, ¿no? Que los síntomas psiquiátricos y médicos suelen apiñarse magnéticamente en torno de estas épocas. Ya habla, por ejemplo, cuando un niño va al jardín de niños por primera vez, que eso puede producir una crisis en ciertas familias, la jubilación del padre de familia, el síndrome del nido vacío, y que con frecuencia los que trabajan en el campo de la salud no hacen una evaluación de cuál es la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la familia del paciente al que se le está dando atención. Sí, sí, que podría resultar muy, muy importante. Eh, a mí me gustaría resaltar lo que ya habíamos mencionado en la transmisión anterior, de la forma o de la diferencia entre la forma en que las familias perciben a las crisis y la propuesta de una nueva perspectiva
con respecto a la crisis que puede ofrecer el terapeuta familiar. Uh-huh. Entonces, para la familia, la crisis representa un periodo disfuncional, de conflicto, un periodo de emergencia, un periodo en el que está en peligro el desarrollo de los miembros de la familia y de la familia en general. En cambio, la visión del terapeuta apoyado en una epistemología sistémica, una epistemología relacional, pues va a ver a la crisis como una oportunidad y como una oportunidad, como una posibilidad de cambio. Bueno, de hecho, si me permites, quisiera leer una frase que la tengo subrayada en este capítulo y que me gusta mucho. De hecho, ahorita la puse en Twitter porque me gusta. Dice, cuando un sistema entra en conflicto o es disfuncional, que muchas veces eso de disfuncional bien puede ir entre comillas, esto no necesariamente presagia desastre, sino que puede indicar que está aumentando la presión hacia una integración más nueva y compleja. En pocas palabras, Lynn Hoffman engloba este pensamiento que es de mucho valor para los terapeutas familiares. Sí, claro, definitivamente, porque representa la oportunidad para reencuadrar o resignificar lo que para la familia representa la crisis connotada negativamente, ¿no? Pero fíjate que también algo que me llama mucho la atención y que hasta me parece un poco inexplicable en el sentido de la atracción que para mí tiene el pensamiento sistémico y en especial este libro y este capítulo, es que sí va dejando muy fuera del escenario del protagonismo al terapeuta, porque en realidad leyendo las primeras páginas del capítulo, pues te va mostrando que la familia es un organismo que se va desarrollando de manera discontinua, que tiene crisis y que en esos periodos críticos se da un cambio sí o sí. Y hay una parte donde Lynn Hoffman cita a Bateson y dice que el azar tiene un papel muy importante en el cambio, es decir, el azar es el mejor terapeuta junto con el empuje que tiene el desarrollo de la familia. Y entonces, ¿dónde quedó el terapeuta? ¿Dónde está el trabajo del terapeuta, no? Como que realmente creo que en la epistemología sistémica pienso que el terapeuta como que no se puede colgar muchas medallitas. Y lo ideal es que no le importe mucho ese tema, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esto? Mira, a mí me parece que es un tema muy importante. Yo recuerdo las palabras de Ricardo Figueroa, un gran maestro de la terapia sistémica y de la hipnoterapia, o de la hipnosis ericksoniana. Él decía, la chamba del terapeuta consiste en estorbar lo menos posible para que la familia pueda lograr el cambio por sí misma. Sí, claro, creo que entre más conocemos a las familias, más respeto sentimos por ellas como sistemas y más nos damos cuenta que son los recursos de ellas los que operan a favor del cambio y que el terapeuta tiene que haber un papel menos importante o menos protagónico. Sí, definitivamente. Y bueno, siguiendo la idea de Figueroa, la chamba del terapeuta, el gran reto del terapeuta familiar es identificar cuáles son las cosas que pueden obstaculizar el cambio de lo que tú haces, como terapeuta, para no hacerlas, evitarlas y que la familia pueda fluir en su proceso, ¿no? Sí, también Carl Rogers también hablaba de eso en los procesos de psicoterapia individual, ¿no? Que el terapeuta va quitando piedritas del camino para que un organismo vivo pueda crecer y florecer, aun cuando las condiciones aparentemente son adversas. Sí, entonces, se me hace muy, muy valioso que se vea a la familia como un organismo vivo
que tiene el empuje que da el desarrollo. Porque yo siempre pongo el ejemplo cuando veo niños, de un niño muy chaparrito, que están muy preocupados porque está muy chaparrito, y al rato ya es un gigantón porque ya dio el estirón, ¿no? Lo que nos dice Lynn Hoffman es que las familias llegan a momentos críticos y dan el estirón. Hay ese salto discontinuo. Y ahí es el mismo desarrollo, el azar, las condiciones, y el terapeuta está totalmente periférico. Sí, sí, sí. O la misma, el mismo desarrollo de la familia los lleva a puntos críticos, a crisis que les permiten pasar a un siguiente nivel. De eso me gustaría que pudiéramos platicar el día de hoy, Mauricio, si te parece bien. Sí, de hecho estábamos platicando antes de iniciar la transmisión que tú querías presentar algo sobre Pittman, que es un autor Sí, que... Frank Pittman tercero, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Ajá. Bueno, no sé si El está el tercero. primero o segundo. Yo tengo 2 libros de él, el de Momentos Decisivos, y hay uno que se llama Mentiras Privadas, donde habla sobre Sí, sí, terapia de pareja e infidelidad. Frank Pittman tercero, es el tercero de una dinastía Ajá. de autores y de profesores. Él tiene un proyecto muy padre, que es el proyecto de Denver, donde ellos se dedicaron a estudiar las crisis familiares y diseñaron una estrategia de intervención o un protocolo de intervención para el manejo de las crisis familiares. Entonces, a mí me gustaría presentar primero el modelo de crisis de Frank Pittman y después la estrategia de intervención, el modelo de intervención para las crisis familiares, si te parece. Sí, muy bien, adelante. Y me gustaría que pudiéramos revisar el modelo bajo la luz de lo que está padeciendo ahora las familias en el mundo, ¿no? Que es la pandemia o la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus. Muy bien. Excelente, pues bueno, lo primero que debemos decir es que para Pittman la crisis tiene un doble significado. Significa peligro, pero también significa oportunidad. Y no solamente oportunidad, sino que es la señal de un cambio inminente, es decir, de que se va a presentar un cambio en la familia. Entonces, reconocer la crisis, identificarla, para él es primordial para avisarle a la familia que vienen cambios y que necesitan estar preparados para ellos. Bueno, de hecho, si mal no recuerdo, el libro de Momentos Decisivos está organizado de acuerdo al ciclo vital de la familia. Sí, 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 Eh, exacto. y él va metiendo temas de psicopatología, porque incluso habla de esquizofrenia, de depresión, en los momentos en los que suelen aparecer, ¿no? Que es lo que comenta Lynn Hoffman, que muchos problemas médicos o psiquiátricos aparecen durante estos momentos muy críticos del desarrollo familiar. Exactamente, sí. Pero mira, Frank Pittman clasifica en cuatro tipos las crisis en la familia, o los momentos críticos en la familia. El primero son los cambios inesperados. El segundo son los cambios del desarrollo, propios del desarrollo. El tercero son las crisis estructurales. Y el cuarto, por último, son las crisis por desgaste. Entonces, si quieres, vamos revisando cada uno de ellos, damos algunos ejemplos de cómo se están presentando en las familias en el contexto actual de la pandemia y después hablamos sobre el modelo de intervención. Exacto, muy bien. Muy bien, crisis inesperadas, como su nombre lo indica, pues son esas situaciones que la familia pues no las había previsto, ¿sí? Y bueno, un ejemplo muy claro, pues es el ejemplo de la pandemia. Es decir, la pandemia generó cambios importantes, situaciones críticas en la familia que no las tenía previstas para este 2020.
Sí, claro. O sea, mi experiencia es, creo que lo puse en redes sociales. Ajá. Yo no escogí un área quirúrgica en medicina porque no me gusta traer cubrebocas. Ajá. Exacto. Si nunca me imaginé, por más de un año, dar consulta de psiquiatría con un Con un cubrebocas. cubrebocas. Sí, nadie. No, para mí eso no lo hubiera creído. Exacto. Entonces, todos estos cambios inesperados producen una crisis, conflictos en el seno familiar y disfuncionalidad. Entonces, las familias están llegando a la consulta con estos conflictos, estas interacciones disfuncionales, pero por motivo de esa crisis que no la esperaban y por lo mismo que no la esperaban, pues no estaban preparados para estos cambios, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces ese es el primer tipo de crisis que define Frank Pittman. El segundo son las crisis de desarrollo. Estas son crisis normativas. Estas son más esperables, es decir, todos sabemos que en la infancia hay un tipo de crisis, que en la adolescencia llega otro periodo crítico, que en la edad adulta hay situaciones críticas por las que pasa la familia. Y bueno, en la vejez hay sus situaciones determinadas críticas, es decir, de esas no se escapa ningún sistema familiar. Y bueno, alguien que ha contribuido a este estudio de los ciclos vitales de la familia y de las crisis que aparecen en cada una de estas etapas es Mónica McGoodrick. Mónica McGoodrick es la autora del libro de evaluación, genogramas para la evaluación y la intervención familiar, pero también tiene una participación en un libro o en una obra sobre ciclo vital que se llama Transiciones de la Familia, que es una especie de compilación de artículos en donde McGoodrick y Froma Walsh definen o describen los diferentes ciclos vitales de la familia y las crisis en las que atraviesa cada uno de ellos. Es decir, los retos por los que pasa una familia en etapa de la infancia, una familia en etapa de la adolescencia, una familia en la vejez, en la adultez y en la vejez, ¿sí? Entonces, son situaciones que más o menos las vamos esperando y más o menos las podemos ir visualizando. Y por lo mismo, puede que sean más fáciles de planificar o de prever, ¿no? Bueno, fíjate que en cuanto a crisis impredecibles, este proyecto, si lo rastreamos desde sus inicios, ha tenido crisis también que se han sabido aprovechar. ¿Tú recuerdas? ¿Te refieres al proyecto de conversaciones? Sí, porque no empezó con... Bueno, primero empezó con un formato muy como de clases. Y después se fue convirtiendo en un diálogo. Sí. Que yo quería que fuera así, ¿no? Pero al principio era muy tradicional, pero realmente nosotros empezamos dando terapia familiar. Sí. Y realmente pasamos como a darle peso a lo académico porque hubo problemas para que nos prestaran el espacio para dar terapia familiar. Y como no queríamos cruzarnos de brazos y somos inquietos, entonces empezamos a dar clases de terapia familiar, ¿no? Pero primero era como a un público muy, muy pequeño en una institución y después lo empezamos a hacer en vivo. Pero ese fue como una primera crisis que no tenemos el espacio para poder ver familias, pero no queremos quedarnos con eso, sino que empezamos a dar clases de terapia familiar a personas que se interesaban en una institución de salud mental. Y luego empezamos ya a pasar a las transmisiones en vivo y más que clases, pues le dimos peso ya a la divulgación
Y luego con el tema de la pandemia, pues que tú lo acabas de mencionar como una crisis para la familia, pues también como que le dio otro matiz a este proyecto, ¿no? Sí, porque ya pudimos hacerlo semanal, lo que antes era quincenal, y pudimos también poder llegar a más público, ¿no? Sí, y aparte este formato de videocharla en vivo también ha generado aceptación, interés, gusto entre el público. ¿Cuál será la próxima crisis? No sé. No sé, Pero pero lo vamos a esto. esperamos con gran expectativa, Ajá, porque sabemos que cuando se presenta una crisis, pues es que hay un cambio inminente y hay oportunidades de que las cosas vayan mejor. sí. En este tema de las crisis del desarrollo, pueden llegar a consulta las familias, por ejemplo, que no es que les haya puesto mal la pandemia, que estaban atravesando por una crisis de desarrollo que se ha intensificado, que se ha exacerbado por efecto de la pandemia. Entonces es una crisis de desarrollo. Imaginemos a una familia que está atravesando o que está debutando con hijos adolescentes. Entonces tenemos a los papás que están lidiando con la crisis de la adolescencia del hijo y que en el contexto de la pandemia se intensifican o se cronifican esos conflictos y esas interacciones disfuncionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es crisis de desarrollo. Después vienen las crisis estructurales. Estas tienen que ver con problemas de largo tiempo, ¿sí? Que son interacciones disfuncionales que se han cronificado, que se han cristalizado, problemas que se han cristalizado y que representan una problemática muy importante para el sistema familiar. Ejemplos de ellos es el alcoholismo, el problema de abuso de sustancias, o algún problema de depresión en los miembros de la familia, etcétera, ¿no? Y lo que vemos en el contexto de la pandemia es que las familias pueden llegar, no precisamente con un efecto de la pandemia, sino al igual que en la crisis de desarrollo, estos crisis estructurales que ya venían arrastrando, que ya venían, o con los que ya venían lidiando los miembros de la familia, se intensifican en el contexto de la pandemia. Uh-huh. Entonces se complica el manejo y entonces llegan con una crisis atenuada, cronificada a la consulta. Y por último tenemos las crisis de desgaste. Estas también las conoce o las describe Pittman como las crisis del cuidador. Es cuando tenemos a un miembro de la familia que cuida a otro miembro de la familia por situación de enfermedad, de alguna condición o de algún rol que se le ha asignado dentro del sistema familiar. Entonces, el cuidador se desgasta por exceso de trabajo, exceso de responsabilidad, y este desgaste va generando el conflicto o la disfuncionalidad. Sí, fíjate que me ha tocado verlo en madres de familia. Obviamente las familias que yo conozco, pues sí se cargan mucho hacia problemáticas relacionadas con los hijos de familia, ¿no? Entonces sí he visto mucho desgaste de las mamás con niños hiperactivos, por ejemplo. Incluso con los mismos hermanitos, porque pues como muchos centros de ayuda o que ofrecen atención en lo educativo, en lo deportivo, en lo cultural a los niños, pues han cerrado sus puertas o han limitado su aforo
pues entonces ahora los padres, sobre todo la mamá, pues se les ha cargado mucho su rol como cuidadores, como los proveedores de atención, de supervisión, cuando antes, en un funcionamiento normal de la sociedad, eso se podía ir repartiendo, ¿no? Una mamá podía tener un respiro si el niño iba a su clase de natación. Por el hecho de ir a la escuela. Sí, o simplemente ir a la escuela o ir a un club de tareas, y de repente esos apoyos dejaron de estar presentes y se regresó todo el cuidado a los padres, y entonces creo que sí se ha desarrollado ese desgaste y creo que muchas mujeres se sienten muy, muy cansadas. De hecho, ahora con el Día de la Madre se empezó a difundir muchas imágenes donde ponen a una mamá como Superman, como una mamá multitask, pero yo creo que para muchas mujeres, creo que el verlas como superhéroes no les aporta gran cosa, sino creo que más bien la sociedad tendría que darse cuenta que más que ser superhéroes, también tienen necesidades y que a lo mejor nadie está pensando si necesitan ayuda, ¿no? Es decir, el hecho de que como sociedad veamos a un sector de la población como el superhéroe, que eso también no estoy muy de acuerdo que los médicos que tienen COVID sean superhéroes, no, ellos también se desgastan, también tienen necesidades, también tienen que ser salvados, ¿no? También se enferman para empezar. Creo que eso es muy, muy, muy complicado y creo que sí llega un momento en donde a que se le dé la etiqueta de, tú eres una mamá superhéroe o tú eres un médico superhéroe, ya pudiera ser no tan atractivo porque hay una invisibilización de las necesidades de ese sector de la población al que se le da la etiqueta de superhéroe. Sí, exacto. Y que nos llevaría a preguntar, bueno, ¿por qué hay una sobrecarga de responsabilidades o de roles en esta persona que es el superhéroe? Y nos llevaría inevitablemente a ver la otra parte, ¿no? Alguien no está siendo corresponsable de ese rol o de esas actividades, o alguien se está haciendo pato definitivamente, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, es que si una ciudad necesita superhéroes, algo no está bien. La idea no es incrementar la población de superhéroes. La idea es que no sean tan necesarios, ¿no? Y creo que también con las familias no necesitamos mamás superhéroes. Exactamente, sí, necesitamos que haya colaboración, ¿no? Sí. Cooperación. Fíjate, nos llegó un comentario de Arely Rodríguez que nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo y que siempre participa. Dice, hola, es difícil cuando un individuo sufre el síndrome del cuidador. Por lo general los demás no lo valoran, incluso creen ellos y los demás que deben ser los cuidadores. Ejemplo, la hija mayor con los papás. Sí, claro. Muy bien, pues gracias por tu comentario. A mí me parece, sí que es muy interesante y bueno, es precisamente lo que quiere dar a entender Frank Pittman de esta crisis. Bueno, llevándolo al contexto, ya lo has mencionado, la familia no es que por motivo de la pandemia es que esté generando disfuncionalidad, sino que la pandemia ha incrementado esa dinámica en donde una persona asume todos o muchas responsabilidades y en el transcurso del contexto de la pandemia pues va a tronar o tronó ya. Uh-huh. Y entonces la familia entra en crisis porque ese miembro de la familia tronó o se desgastó. Muy bien, entonces esos son los cuatro tipos de crisis familiares según Frank Pittman. Ahora, pues vamos a ver cuál es la propuesta de intervención para las crisis. Entonces, él menciona 7 pasos, los repasamos y vamos a ver qué podemos hablar acerca de ellas. El primer paso es la respuesta a la emergencia. Entonces, él dice que un terapeuta en este primer paso debe dar respuesta a la crisis lo más rápido posible, porque la crisis es una palanca de cambio. Si debemos de aprovechar las crisis porque son
una motivación pues, no tan positiva, una motivación negativa para la familia, pero motivación de cambiar. Entonces, hay que aprovechar, según Frank Pittman, en estas crisis y darle respuestas rápidas a la familia. Si las familias llegan a veces a la consulta únicamente porque están en crisis, porque están hasta el tope de problemas, de otra manera no se hubieran presentado a consulta. Entonces Frank Pittman dice, no los dejes en la lista de espera, atiende la crisis rápido. Sí. Va a ser la palanca de cambio. 2, involucra a toda la familia. Es decir, no solamente te enfoques con un solo miembro del sistema familiar, sino involucra a todos en el cambio o que participen en las sesiones. Número 3, definir la crisis. ¿De qué forma definimos la crisis? Bueno, haciendo algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento aparece la crisis? Y esta respuesta te puede llevar a la clasificación de la que hablamos ya anteriormente. Y preguntarse, ¿qué es lo que esta crisis, o sea, qué hay detrás de esta crisis? ¿Qué cambio inminente va a aparecer a partir de esta crisis? ¿Y qué oportunidad tiene la familia para cambiar? El 4 y el 5 son pasos acerca de las prescripciones. Frank Pittman hace una distinción entre las prescripciones generales, que son prescripciones que nos van a ayudar a mitigar la crisis o la sensación de peligro inminente que puede tener en la familia. Las podríamos también describir como intervenciones paliativas, es decir, no van a generar un cambio tan significativo, pero le van a ayudar a la familia a que pueda mantener la calma, a que pueda sentirse acompañada en ese momento crítico. Y distingue de estas prescripciones generales o intervenciones generales a las prescripciones específicas, que estas tienen que ver con ya ir generando cambios que le ayuden a la familia a ir al siguiente nivel que puede estar siendo la crisis una antesala, ¿no? En el número 6, Frank Pittman invita a los terapeutas a vencer la resistencia o ayudarle a la familia a vencer la resistencia al cambio. Es decir, porque la familia está en crisis, ve esta crisis como una situación de peligro y esa percepción de la crisis como una situación de peligro puede hacer que los miembros de la familia se resistan al cambio. Entonces hay que vencer con estrategias esta resistencia al cambio. Y el paso número 7 es la terminación. Ayudar a que la familia pueda sentirse cómoda, aprender de la crisis y adaptarse a esta nueva etapa que trajo la crisis familiar. Entonces, esos son los 7 pasos de la intervención de una crisis familiar. ¿Cómo ves? Excelente. Están llegando algunos comentarios. Aguilar Medina, Melanie Carlen dice, yo crecí en una familia disfuncional. Mis padres me tuvieron muy joven. Me criaron mis abuelos. En pandemia tuve más tiempo con ellos, pero no me sentía cómoda porque son mayores y no me entienden. Sí que hay una brecha generacional y la incompatibilidad que pueden tener algunos miembros de las familias se incrementa con la convivencia, ¿no? Y la dificultad para convivir con miembros ajenos al sistema familiar.
Y B2F dice, hola, es una etapa difícil. Yo lo pasé un año con mi hijo adolescente cuando se autolesionaba. Eso sí nos ha tocado verlo mucho en la pandemia, las autolesiones de adolescentes. El papá decía que era mi culpa, que también no es raro eso, porque vivía conmigo. Ya con las terapias con el psiquiatra pasó todo. Pues fíjate que yo quisiera que el sistema de salud, sobre todo los servicios públicos, que son accesibles a la mayoría de la gente, también tuviera su crisis y que esa crisis generara un incremento en la atención a las familias, porque también, pues, la terapia familiar sigue brillando por su ausencia en la mayoría de las instituciones públicas y creo que hace falta una crisis en el sistema de salud para poder ofrecer estos servicios, porque así como han estado las oleadas de los casos a lo largo de todos estos meses de pandemia, pues también las familias tienen sus oleadas, ¿no? Y el sistema de salud tiene que estar preparado para poder ofrecer atención y gestionar las crisis de las familias. El mismo presidente ha dicho, y lo dice a cada rato, que él considera que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Entonces, es interesante que lo plantee así el propio presidente, ¿no? Pero ¿dónde están entonces los apoyos a las instituciones de salud donde hay terapia familiar? De hecho, pienso que hasta los terapeutas familiares deberían de desfilar el 1 de mayo como el honorable cuerpo de terapeutas familiares junto a los bomberos, la Guardia Nacional, ¿no? Pues sí, mira, podríamos llevarlo a una política pública. Sí, 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 no, o sea, las propuestas de los candidatos no mencionan nada sobre No eso. aparecen, no aparecen nada de eso. No aparece nada de la terapia familiar. Pero ya se Y a nos mí está acabando el tiempo. me parece también importante hablar de esta propuesta de Frank Pittman, porque a mí me parece que es un modelo de intervención sencillo y accesible y muy necesario, pero que también no ha tenido mucho foco en en las escuelas o en los circuitos de profesionales, los colegios de profesionales, de profesionales de la familia, profesionales de la terapia familiar. Sí, hay otros modelos que han tenido más focos y este de Frank Pittman me parece que pudiera volverse a revisar y pudiera aplicarse muy bien en servicios de intervención en crisis. Fíjate que yo voy a citar un poco de Pittman en la charla que voy a dar la siguiente semana. De hecho, estaba pensando que en la charla que voy a dar la siguiente semana transmitirla también en los canales de conversaciones sobre terapia sistémica, porque aunque esta plática va a ser dentro del espacio que tenemos de hablar del TDAH, se nos va a hacer complicado también hacer esta transmisión el siguiente miércoles. Bien. Entonces, ¿cómo ves? Y como aparte también es un tema de TDAH y es un tema de pareja. Ajá, de pareja, pues podemos nosotros continuar hasta dentro de 2 semanas el siguiente capítulo de Lynn Hoffman. Bien. Y transmitir a través del Facebook y el YouTube de conversaciones sobre terapia sistémica esa plática que es parte de la semana Oxygen. Muy bien, pues sí, entonces oficialmente hacemos una pausa para el próximo miércoles con respecto a la continuidad que ya llevábamos de estos capítulos del libro de Lynn Hoffman y vamos a tener la conferencia de ¿cuál es el tema? A ver, platicamos. Parejas con TDAH. Parejas con TDAH en el contexto de la pandemia. Ajá. Muy bien. Entonces, un tema interesante. Y bueno, vas a citar a Frank Pittman III, entonces también va a haber un poco de continuidad de esto, de lo que estamos hablando. Bueno, pues entonces nos estamos viendo por aquí. Muy bien, nos estamos viendo. ¿Podemos publicar el programa de las semanas de Oxygen? Sí, ahorita no lo tengo ahorita.
Bueno, te lo paso y ya. Ahorita en esta transmisión en vivo no lo tengo a la mano como para meterlo, pero Ok. Sí, pero lo podemos dejar en algún comentario, ¿no? o lo ponemos en el Facebook de conversaciones sobre terapia sistémica. Muy bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, porque algunos nos siguen por YouTube, algunos nos siguen por Facebook, algunos nos siguen por mi canal de YouTube, pero entren al canal de YouTube o al Facebook de conversaciones sobre terapia sistémica porque son los espacios oficiales. Excelente. Muy bien. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Adiós, cuídense. Adiós. Bye.